Hola gente, Quintanilla y Canis, mi nombre es Jorge. Bueno, primero hablaré un poco sobre mí aunque a nadie le interese, soy jugador profesional de Monopoly, participé en la guerra de Vietnam, soy francotirador a sueldo retirado, también me presto para hacer vídeos de locuendo para personas que no tienen nada más que hacer que estar jugando el chácara o al doctor con su primita, me casé estando bien borracho en Las Vegas con un perro maltés, aunque después de encontrarnos sobrios en la habitación número 546, no nos hemos separado ya que fue amor a primera vista, bueno, a segunda vista. Pero eso ya es otra historia XD. Debido a que el micrófono que iba a usar el equipo número 2 para grabar la voz se rompió y aparte uno de nuestros integrantes es mudo XD, me tendrán que usar a mí como último recurso muajaja. Ya me dio sueño, pero ni modos. Si alguien quiere contratarme mi metroflog es /Jorge Locochón soy cane.com. Bueno, comencemos. El vídeo de hoy trata acerca de cómo hacer hablar a un gato. Ups, perdón. Ese no era el tema, disculpen. Empezaré desde el principio XD. Para empezar les voy a hablar un poco de cómo se dividen las sustancias según la enciclopedia ridícula. Una sustancia química es cualquier material con una composición química definida, sin importar su procedencia. Por ejemplo, una muestra de agua tiene las mismas propiedades y la misma proporción de hidrógeno y oxígeno sin importar si la muestra se aísla de un río, viene del rastro, está en el café de tu abuelita o se crea en un laboratorio. Las sustancias puras son aquellas que están formadas por partículas iguales. El libro lo define como un material homogéneo con una composición simple e invariable y cuyas propiedades físicas y químicas son siempre las mismas y que además no se pueden descomponer en otras mediante procesos físicos. Y como ahora ya nadie usa los libros, de hecho, algunos no saben ni siquiera lo que es una biblioteca e incluso un libro, gran parte de la información que diremos provendrá de los libros y no del del Internet. Ya me salí otra vez del tema, disculpen. Las sustancias, como dije, tienen propiedades específicas bien definidas, algunas de estas propiedades son el color, la densidad, el olor, el sabor, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, etc. Las sustancias puras se dividen en dos partes muy importantes: los elementos, y los compuestos. Según la Wiki, un elemento químico es un tipo de materia, constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico, aun cuando éste pueda ostentar distintas masas atómicas. Es un átomo con características físicas únicas, que por tradición se define como aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química, en otras más simples. No existen dos átomos de un mismo elemento con características distintas y, en el caso de que estos posean masa distinta, pertenecen al mismo elemento pero en lo que se conoce como uno de sus isótopos. También es importante diferenciar entre un elemento químico de una sustancia simple. El siguiente tipo son los compuestos. La Wikipedia dice que es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una característica esencial es que tiene una fórmula química. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno en la razón de 2:1. En número de átomos. En general, esta razón fija es debida a una propiedad intrínseca. Un compuesto está formado por moléculas o iones con enlaces estables y no obedece a una selección humana arbitraria. Por este motivo el bronce o el chocolate son denominadas mezclas o aleaciones, pero no compuestos. Ahora les hablaremos un poco sobre la separación de mezclas. En un estado natural de las sustancias generalmente forman mezclas. Existen métodos para separar los componentes que las forman, por lo cual se debe tomar en cuenta el estado natural de la mezcla y de sus componentes. Existe gran cantidad de sustancias químicas que, para identificarlas, se separan en sistemas homogéneos sencillos. Para conocer su utilización y composición, utilizan procesos que reciben el nombre de análisis químicos. Hay varios métodos para separar los componentes de una mezcla. En la práctica de laboratorio se emplearon las siguientes técnicas de separación: decantación, filtración, destilación, centrifugación y evaporación. Para dejar más claro cada una de ellas se las explicaremos una por una. Empezaremos por la decantación. Se usa para separar mezclas formadas por sólidos y líquidos o por más de dos o más líquidos no miscibles no solubles. Consiste en dejar reposar el líquido que contiene partículas sólidas en suspensión.
Luego se transvasa con cuidado el líquido menos denso a otro recipiente, puede utilizarse una varilla de vidrio a fin de retenerse alguna partícula sólida que trate de pasar. Esta técnica se utiliza también con líquidos no miscibles, como el agua y el aceite. Se emplea con frecuencia el embudo de separación o de decantación. Se coloca en el embudo la mezcla y cuando se hayan diferenciado las dos partes, abre la llave y se separan los líquidos. La capa superior pertenece al líquido menos denso y queda dentro del embudo. La filtración se usa para separar sólidos no solubles en líquidos. La separación se hace por medios porosos que retienen las partículas sólidas y dejan pasar el líquido. Algunos son papel de filtro, fieltro, porcelana porosa, algodón, lana de vidrio, carbón y arena. Según la mezcla que se vaya a filtrar. La destilación. Las soluciones, sistemas homogéneos o mezclas de líquidos miscibles pueden separarse por cambios de estado: congelación, evaporación y condensación. Para separar los componentes de una solución se emplea con frecuencia la destilación. También se usa para purificar las sustancias líquidas. El agua se destila con el fin de eliminar las sales contenidas en esta. La destilación se basa en la diferencia de los puntos de ebullición de sus componentes. Se calienta la solución y se concentran los vapores, la sustancia que tiene menor punto de ebullición más volátil 9 se convierta en vapor antes que la otra. Esta primera sustancia se hace pasar al condensador para llevarla a estado líquido. Los tipos de destilación más comunes son la destilación simple, destilación fraccionada y la destilación por arrastre con vapor. En la destilación simple, el proceso se lleva a cabo por medio de una sola etapa, es decir, que se evapora el líquido de punto de ebullición más bajo mayor presión de vapor y se condensa por medio de un refrigerante. En la destilación fraccionada el proceso se realiza en multietapas por medio de una columna de destilación en la cual se llevan a cabo continuamente numerosas evaporaciones y condensaciones. Al ir avanzando a lo largo de la columna, la composición del vapor es más concentrada en el componente más volátil y la concentración del líquido que condensa es más rica en el componente menos volátil. La centrifugación es la separación de las dos fases sólida y líquida de una mezcla mediante la fuerza centrífuga originada en la centrifugadora. El equipo gira alrededor de un eje, generando así una fuerza centrífuga que hace que las partículas de la fase más pesada se dispongan formando una capa lo más alejada posible del eje de rotación, todo lo contrario que ocurre con las partículas de la fase más ligera. Podemos hablar de tres tipos fundamentales de separadores centrífugos: centrifugador tubular Ball. Gira de velocidades muy altas, generando fuerzas centrífugas del orden de 13.000 veces la fuerza de la gravedad. Está construido para operar con caudales de entre 200 y 2000 litros/hora. Al no disponer de un sistema de extracción automático, solo puede trabajar con concentraciones pequeñas de sólidos. Centrifugador Disc Bowl. Gira a una velocidad inferior a la anterior y genera una fuerza centrífuga 7000 veces la de la gravedad. Puede manejar caudales de hasta 20,000 litros/hora con cantidades moderadas de sólidos. Centrifugador Solid Bowl. Su velocidad de giro provoca fuerzas centrífugas de 3,000 veces la de la gravedad. Es capaz de trabajar con corrientes que contienen gran cantidad de sólidos, separando hasta 50 toneladas por hora de esas sustancias. Y por último, la evaporación, se llama evaporación al paso espontáneo de un líquido la fase de vapor. Si la materia que pasa de vapor es un sólido se denomina sublimación. Ambos procesos ocurren cuando la presión de vapor de la sustancia es mayor que la presión parcial de las sustancias en la fase de vapor. Basado en esto es posible separar sustancias que se evaporen con facilidad de otras que no se vaporicen o lo hagan con dificultad. Mientras mayor sea la presión de vapor del líquido, punto de ebullición menor quiere decir que el líquido pasa de vapor más fácil y se puede separar con mayor facilidad. Los elementos de un compuesto no se pueden dividir o separar por procesos físicos. Decantación, filtración, destilación, etc., sino solo mediante procesos químicos. Pues como ya dijimos, las mezclas no se pueden considerar igual que los compuestos o que los elementos, ya que las mezclas son formadas generalmente por enlaces humanos y no por una unión molecular. En lo que nos vamos a enfocar más son en las mezclas homogéneas, ya que eso trata el tema del que les voy a hablar XD.